Otro tremendo disco, otro disco que está dentro de mi top 10 de la vida, es el disco Parachutes de Coldplay. Una banda hoy por hoy la cual ha perdido grandes fanáticos de los inicios de su carrera por la evolución que tuvo su música, que se tendió más al pop, que a mí personalmente no me afecta, ni es que no me guste, pero yo prefiero esta época de Coldplay, los tres primeros discos, y este en particular, que es mi favorito. Tiene las canciones que más me gustan de Coldplay. Es un disco muy íntimo, de guitarras tan tiernas, tan bien y emocionalmente interpretadas, con una afinación súper especial que hace Chris Martin con su guitarra. El piano, la voz de Chris Martin, que es como aterciopelada, que te lleva, te acurruca. Es un disco muy íntimo, muy bonito, todas las canciones son lindas. Y bueno, gran parte de la inspiración de Banda Masiva y de mi vida musical en general está en este disco. Te lo recomiendo, pero a full. Plants de Dead Cat for Cutie. Plants es, no sé qué disco será de la discografía de Dead Cat for Cutie. Es la época más exitosa de ellos, el disco quizás más exitoso de ellos, a mi entender, donde contiene las canciones, los singles Soul Meets Body y I Will Follow You Into the Dark. Dos canciones muy lindas, de mucha guitarra acústica. Pero para mí la canción más linda y más hermosa de este disco es Marching Bands of Manhattan. Los dos singles que le mencioné previamente fueron los que me llevaron a comprar este disco, pero esa canción me mata. Me encanta, que es una especie de marcha que va increciendo hasta un compendio de sonidos celestiales, hermosos, muy tiernos, que te llevan a paisajes muy nostálgicos. Tremendo disco, escúchenlo, todas las canciones son buenas. No me he indagado mucho más en la discografía de Dead Cat for Cutie, pero sé que tiene discos tan buenos también como el Transatlanticism, que es anterior a este y es muy bueno también. Foo Fighters Wasting Light del año 2011. Lo que me llama mucho la atención de este disco es que es producido por Butch Vig, productor del disco Nevermind del año 91 y también del disco Siamese Dream del año 93 de Smashing Pumpkins. Me gusta la idea de que este disco, en una época en la que el digital prácticamente es el amo y señor de la música, de la producción musical actual, este disco se produjo y se mezcló de manera analógica, o sea, se produjo de manera analógica, con equipos analógicos, incluso con los equipos con los que se grabó el disco Nevermind de Nirvana. Es una especie de reencuentro de Dave Grohl con esa época. El sonido es tremendo, es un disco muy bueno, tiene canciones muy rockeras, muy poderosas, pero que mantiene esa nostalgia en la composición de Dave Grohl. Tiene esa mezcla de algo muy power con algo muy introspectivo, muy emocional. Me gusta eso de Dave Grohl en su forma de componer. Y bueno, Wasting Light, un muy buen disco, se los recomiendo totalmente. El diseño es súper minimalista, yo creo que gastó mucha plata en el analógico y no tuvo mucha plata para hacer una portada más potente, pero es bastante bonita, es muy buena. Es una broma, Este disco se llama Dynamo, de Soda Stereo. Es un disco que a mí personalmente me tapó la boca en base a lo que yo conocía de Soda Stereo. Lo que yo conocía de Soda Stereo al principio sí, son canciones buenas, bailables, ultra manoseadas, hasta este disco. Bueno, antes estaba el Canción Animal, que también es bastante bueno, pero este disco determinó mi vida en muchos sentidos, porque tiene canciones tremendamente buenas, muy influenciadas por el rock alternativo de finales de los 80 y principios de los 90. Este es del año 92, este disco, y se empezaba a sentir la influencia electrónica en la música de Gustavo Cerati y compañía en este caso. Pero es un disco potentísimo. Primavera Cero es una canción muy potente, pero también muy emocional. La canción que abre el disco, que es Secuencia Inicial, también. No, todas las canciones son muy buenas. La balada Fue, que es maravillosa. Y bueno, se lo recomiendo totalmente. Un disco que a mí personalmente me genera un antes y un después en la discografía de Soda Stereo. Y es la
la instancia que más me gusta o la época que más me gusta de Soda Stereo hasta el último disco Sueño Stereo. Así que eso, se lo recomiendo totalmente. Previamente les hablaba sobre Manuel García y este es el disco del que le hacía mención, que es el de la banda en la que participaba él anteriormente a su carrera solista, que se llama Mecánica Popular. Y este disco que lo encontré en el Persa Bio Bio original, imagínense, miren lo que costaba un disco en esa época, 3.000 pesos. Fata Morgana, un tremendo disco de Mecánica Popular en el que se entremezcla la música trova, la música de cantautor, muchas cosas del folk chileno, muy influenciados por el folclore chileno, donde empiezan también a indagar en cosas más electrónicas, más experimentales, en el que se dice también incluso que este disco está muy inspirado en el OK Computer de Radiohead, y se nota bastante. Es un muy buen disco, todas las canciones son muy buenas, y esa mezcla entre folk y electrónica a mí me gusta mucho. Es una banda muy buena, muy consolidada, y qué lástima que hayan durado tan poco. Pero dio paso a la carrera solista de Manuel García. Se podría decir que era como una especie de Beatles, guardando las proporciones, de Chile. Así que se los recomiendo, muy bueno. Gustavo Cerati, Bocanada, un disco que me encanta, está dentro de mi top 10 de discos de mi vida. Es un disco donde ya definitivamente la electrónica y el sampleo se apoderan de Gustavo Cerati. Gustavo toma canciones de otros artistas, de otras bandas, y las lleva a un paisaje totalmente distinto. Se le critica que es un plagiador, pero no, para mí es un muy buen ladrón. Es un hombre muy creativo que hace que esa inspiración y esa influencia se transforme en algo totalmente nuevo. No deja de lado las guitarras muy potentes, pero aquí lo que predomina es el sampleo y la música más atmosférica, sin dejar de lado tampoco paisajes folclóricos como es el caso de Raíz. Y bueno, es un tremendo disco, se lo recomiendo totalmente. Mira qué particular. Yo, como le dije, lo tenía todo aleatorio. El disco amarillo de Gustavo Cerati, tremendo disco. Luego de sacar el disco Dínamo, Gustavo se animó a hacer este disco en solitario, en una época en la que vivía en Santiago de Chile, en Providencia, con su pareja Cecilia Menábar. Es históricamente también una época en la que compartió con muchos artistas chilenos. Los más reconocidos son Lucibel, donde se inspiraron mucho a través de Gustavo Cerati para el sonido de su banda. Y de verdad es un tremendo disco. Mucha guitarra, todavía influenciada por el disco Dínamo, pero se empieza a notar progresivamente la influencia electrónica en la música de Gustavo, y tiene paisajes muy ambience, muy ricos electrónicamente hablando, y es un muy buen disco. Destaco Bajan, una versión, un cover de la canción de Luis Alberto Spinetta del disco Harto Pescado Rabioso. Es un muy buen disco, se lo recomiendo totalmente. Manuel García, Acuario, ¿qué decir de él? Este disco es muy especial porque marca un antes y un después en la carrera de Manuel García, en el que empieza a indagar con ambientes más electrónicos, sin perder obviamente sus raíces folk y de cantautor, pero aquí se empieza a notar más su indagación en paisajes más electrónicos, con cosas más contemporáneas. No fue un disco muy bien recibido en general por la crítica, tampoco es de mis discos favoritos, pero tiene un sentido muy especial por el hecho de que es el proceso en que Manuel García quiere indagar en nuevos sonidos, en nuevos horizontes musicales. Por eso yo lo valoro, y de verdad es un buen disco, me gusta. No es de lo mejor de Manuel García, pero es bastante bueno, se lo recomiendo. Y la carátula también es muy bonita, y el diseño y la propuesta de arte en general es muy bonito, muy sencillo y muy bonito. One Hot Minute. Aquí debo ser sincero, este disco lo compré básicamente porque estaba muy barato en la feria
Y bueno, es un disco en el que no participa John Frusciante, eso es verdad, hay que decirlo. John Frusciante parte esencial del sonido de Red Hot Chili Peppers, pero no deja de ser un mal disco. Tiene canciones muy buenas como My Friends, a mí me encanta My Friends, Aeroplane. Es un disco muy bueno, no es de los favoritos que tengo dentro de mi colección, pero quería comprarlo y tenerlo, de verdad, porque Red Hot Chili Peppers es una tremenda banda pero bueno, se lo recomiendo igual de todas maneras que lo escuchen. Otro disco esencial en mi vida musical, el disco que me llevó a buscar nuevos horizontes de composición, Los Tres y su cuarto disco de estudio, en el que mantienen su esencia folclórica, esta vez muy arraigada, pero aquí se consolida ya su, su intención artística, creo yo. Es un disco muy ecléctico, que aborda muchos estilos, pero no sé cómo explicarlo. Se homogenizan esos estilos para llevar a una amalgama muy especial y muy única de ellos. Yo creo que el disco donde de verdad, a pesar de todos los conflictos que tenía la banda ya a esa altura, el disco donde es más sólido, más consolidado, y a nivel sonoro, a nivel de composiciones y a nivel de concepto. Si hablamos de un disco conceptual, es este, disco Fome de Los Tres. También está dentro de mi top 10 de discos favoritos. Destaco la canción Me Arrendé, que es una canción que me encanta, me lleva a una nostalgia única. Y bueno, eso, se lo recomiendo. X and Y de Coldplay, también de mi banda, una de mis bandas favoritas. Este tercer disco empezaba a denotar el sonido siguiente de la banda a esta trilogía de discos que conforman el Parachutes, A Rush of Blood to the Head, que no lo tengo. Me encantaría tenerlo. Y este disco en particular tiene canciones muy buenas. No es el mejor de Coldplay dentro de mi trilogía, que me encanta, pero es un disco bastante bueno. Y como les digo, empiezan a indagar con sintetizadores, con paisajes mucho más electrónicos. El piano juega un rol importantísimo en este disco, como el Parachutes lo es la guitarra acústica. Y bueno, se los recomiendo totalmente. Es un disco muy bueno. No el mejor de Coldplay, pero es bastante bueno. So please, give me second grace. Otro artista que a mí me ha inspirado mucho en mi vida musical y es Nick Drake, un artista que hizo 3 discos muy buenos y que lamentablemente no sigue viviendo por decisión propia. Este disco en particular no es mi favorito dentro de esa trilogía. Mi favorito es el Five Lives Left del año 1970, si no me equivoco, o 1969. Este es el segundo disco en el que incorpora paisajes más jazzísticos. Si lo llevamos a una perspectiva musical, este es el disco más ecléctico, con influencias del jazz, del blues, mucho piano, a diferencia de del primer disco, que es el Five Lives Left, que es mucho más orquestal. Juega con un cuarteto de cuerdas. Es muy nostálgico ese disco, y este disco en particular como que nos lleva a paisajes un poquito más alegres, a lo que será después posteriormente el Pink Moon, que ya es un disco mucho más íntimo, de guitarras muy enternecedoras, nostálgicas e incluso muy oscuras. Pero este disco es muy bueno. La carátula también me encanta, donde sale descalzo, sin sus zapatos y con su guitarra.